La Asociación Atlética Quimsa obtuvo el ascenso de la Liga Nacional B al TNA. Fue la primera fiesta de envergadura que se vivió en el Estadio Ciudad. Cuando se forma la fusión, sus fundadores soñaban con una institución de envergadura, con un estadio importante y con participación en los torneos nacionales. El primero de los objetivos se logra, pero el segundo costaba mucho. Nosotros siempre que empezábamos la temporada con Frente y con Guille, que éramos los tres que habíamos estado en todas, decíamos, ojalá que se dé este año. Pero era cada vez más difícil. Santiago siempre atrás de grandes, Tucumán era más fuerte, no había apoyo, Formosa tenía todo el apoyo del gobierno, a nosotros nos había apoyado la municipalidad y nos empezó a apoyar la municipalidad, que estaba el gobernador actual esa época y nadie más. Era muy difícil. La C y la B han sido etapas muy difíciles porque daba la sensación como que Quimsa ha tenido en ese tiempo tanque chico. Entonces, vos necesitabas imaginarte en subir o mantener el ritmo en la temporada y en el final quedabas, pareciera ser sin nafta. Me acuerdo que veníamos a los ponchazos, la verdad, como se podía. De muchos años peleándola sin poder ascender, con buenas temporadas como la de Miguel, con Parker, y después con temporadas muy malas de quedar eliminado en semifinal o en cuarto de final, cuando la esperanza siempre de Quimsa era que ascendiera. Quimsa en ese momento ya venía de un periodo largo de participando en la Liga B, lo que hoy es el torneo federal. La Liga Nacional B era un torneo largo y muy competitivo, pero por sobre todo muy federal. Los equipos representaban a ciudades y en algunos casos a provincias. Era una liga muy competitiva y torneo largo. Era muy fuerte, realmente era muy fuerte. Hoy nos damos cuenta, los jugadores que cruzamos en aquella liga o en esa Copa Argentina eran realmente muy buenos equipos y muy buenos jugadores. Y se hacía cada vez más difícil y ese fue el año más largo. El camino ha sido muy intrincado, difícil, empedrado muchas veces. En la zona en general eran equipos económicamente más fuertes que Quimsa. Tucumán BB, Belgrano, los formoseños, los equipos de Libertad de Sunchales, Alma Junior, todos esos equipos eran equipos muy fuertes. Cancha llena siempre. Yo creo que estaba muchos equipos que querían reflotar. Los tucumanos, Formosa, Olimpia, que era un histórico, nosotros que veníamos hace 5 años. Y bueno, Tucumán, todos los Tucumán era muy difícil. El partido con los tucumanos siempre va a ser un partido muy especial. En fútbol, en básquet, siempre es un partido aparte. El contexto económico y social del país era crítico y Santiago del Estero como provincia no era ajena a esta situación, tampoco Quimsa como institución deportiva. En Argentina era una situación muy difícil.
institucional política de las más difíciles que nos ha tocado vivir. Era muy difícil, era la situación económica. 2001-2002, que termina con 5 presidentes en una semana en Argentina. O sea, institucionalmente creo que es uno de los momentos más difíciles que le ha tocado vivir al país, sin lugar a dudas. Eran épocas muy, muy difíciles. Nosotros tuvimos la época de la transición, digamos. Sí, era profesional, se intentaba sacar el básquet adelante, pero con los medios que había, digamos. No sé cómo hacía para que viajemos, había muchos problemas. Se iba en colectivo, hemos llegado a ir en combis, así. La rodilla bajaba y había que echar aceite, sí o sí. Y era difícil, ¿no? Uno se pone a ver hoy y no había apoyo del gobierno en ese tiempo, era bastante complicado. Económicos nuestros también, por supuesto, porque todos ya un poco vivíamos de eso, ¿no? Hoy es mucho más fácil desde lo dirigencial porque te han dado las condiciones económicas, vuelvo a reiterarte, para viajar mejor, para alimentarse mejor. En aquella época comíamos lo que se podía, a veces no es conveniente decir esta cosa, pero es la realidad. Nosotros, por ejemplo, la merienda nos pillaba en la ruta, nos agarraba en la ruta y bueno, y en la ruta teníamos que comprar fiambre, queso, pan y gaseosa, que es lo menos aconsejable para un deportista. Pero bueno, y había que comprar para que puedan comer y se comía en la ruta y seguíamos viaje. Sí, muchas veces se bajaba, comprábamos un poco de provisiones, lo que alcanzaba y seguíamos viajes. No había tantas comodidades. El contexto era difícil, incluso había situaciones, recién recordábamos con Cacho que llegábamos al entreno y algunos chicos no querían entrenar. Sí, eso era una lucha tremenda, ¿no? Poco o mucho que cobraban era un sustento para su familia y bueno. Así que era convencerlo que ya se va a mejorar el momento. Estaba muy en crisis el club y bueno, y llegó Gerardo, que un poquito creo que también profesionalizó una parte que hacía mucha falta y ahí fue donde se armó para ascendernos con todos los problemas. Yo creo que nosotros no teníamos dimensión de los problemas económicos que había. Se solucionó la situación económica, empezaron a aparecer los resultados, es una cuestión medio lógica y era la premisa de ese tiempo del presidente sobre todo, decía, bueno, tenemos que tratar de que los jugadores no tengan ningún tipo de problema económico para que se dediquen a jugar exclusivamente, que era para lo cual estaban contratados. Bueno, me acuerdo que ese año había tomado un poco la decisión de irme. Lalo creo que fue el que con Coco Díaz, fue lo que me hablaron. Y bueno, ahí aparece Gerardo, conversamos un poco del proyecto que él tenía, que era interesante, solo que nada más que como estaban las cosas era difícil de creer, sinceramente. Como a mí siempre me han gustado los desafíos. Yo tenía una deuda que de la temporada pasada, y bueno, me dice, no, bueno, te voy a cumplir con la mitad ahora en ese momento, pero me dice, tiene que firmar el contrato ya para la próxima. O sea, era ahí en ese momento, o recibías, te ibas con algo. Y bueno, llegamos hacia un acuerdo y comenzamos a trabajar. Sí, acepté la propuesta, después él cumplió con su palabra, como lo ha hecho siempre, que se ha manejado conmigo, la verdad. Por la envergadura del torneo, a la hora de formar el equipo había que tomar en cuenta muchos aspectos, pero por sobre todo el económico. Era un equipo, para mí era muy compensado. Para mí era un equipo muy compensado. El problema que se tenía, que de alguna manera lo soluciona Gastón Campana, es el hecho de tener relevos, lo de Picalú, que por ahí tratabas de no cansarlo demasiado. Porque... Bueno, tenía dos bases que eran una garantía, ¿no? Como Guille Allende y Pierre Dominici. Después de dos lo tenía Ramiro Díaz Cuello
y a frente. 13 estaba Moqui, después estaba Pica, Picalú, Sergio Ale, el Indio Velázquez, y para las instancias finales, que nos vino muy bien, Gastón Campana. Allende, Small, Moqui, Allende para 3, ¡triple! Ese equipo tenía eso, esa concentración, esa responsabilidad, sabía llevar la responsabilidad y sabía qué hacer, ¿no? La verdad que era muy buen equipo, una familia. 10 de posesión le quedan a Quimsa. Ale que se da vuelta, la mete para Moqui, ¡doble! ¡Doble de Quimsa! La verdad que era un gran grupo y he tenido mucha suerte de jugar con tan buenos jugadores y tan buenas personas, ¿no? Teníamos nosotros muchos puntos en Fernando Small. Va jugando con Velázquez, para mí hubo falta de Andrioli. Small que lanza para 3, ¡triple! ¡Triple de Quimsa! Se armó un lindo equipo con jugadores muchos del norte, los más salientes, digamos. Pica había que dar a la pelota, Fernando, Ramiro Díaz Cuello también tenía muy buena mano y a veces nos tocaba jugar con Esteban Pierdominici, los dos juntos. Nosotros teníamos mucha relación con Beli, con Guilli, y bueno, siempre éramos los más, como santiagueños, al ser anfitriones, éramos los que más llevábamos el mando del equipo, por así decirte, ¿no? Principalmente estuvimos en todas las campañas, desde la C, con Frente y con Guilli. Logramos los dos primeros resultados, que fue el ascenso de la B y el ascenso del TNA con muchos santiagueños. Creo que tuvieron mucho que ver las costumbres y las tradiciones nuestras, de esa entrega, de ese plus que tiene el jugador santiagueño para defender en lo deportivo su provincia, ¿no? Sin lugar a dudas, los santiagueños que estuvieron, lo del Frente Small, que ya pintaba para grande, lo de Guille Allende, para mí uno de los mejores bases que ha tenido Santiago del Estero siempre, un muy buen tiro de 3, y lo de Belisario jugando de 3 o de 4, creo que Belisario siempre se las ingenió para ser un jugador realmente muy importante. Amaga Radavero, se va contra el cristal, marraba el recobre de Ale, Allende, Small, se frena el frentudo, Ale, se va a la zona pintada, la mete para el Chueco, ¡doble! ¡Doble de Moqui! Rubén Alejandro Picalú fue el capitán, el gran capitán del equipo. Y a la hora de fajarse, contó con otros dos grandes, Sergio Ale y el Indio Velázquez. Aún le quedan 12 segundos de posesión a Quimsa. Allende, Picalú la va a sacar para Small. Amagaba a pararse para 3, ahora sí lanza, amarraba, iba por el recobro ofensivo, Picaluqui la tiene, como un león la peleó y le ganó Pica, que pone todo el cuerpo para meterse, cerca de la zona pintada, se da vuelta, arrastra a todos, lanza, amarraba, el recobre de Ale, se va a dar vuelta, doble de Quimsa. El caso que estamos recordando de aquel título de la B al TNA ha tenido que ser una mixtura entre lo bueno que teníamos en Santiago del Estero, que eran varios, y también traer jugadores de afuera, inclusive de Tucumán, que se sentían muy identificados con el proyecto y que vinieron a sumar. Encima reforzado con dos tucumanos que nos dieron mucho, que era el Indio Velázquez y Sergio Ale, que en el juego interno, que es donde nosotros generalmente siempre en Santiago teníamos dificultades, se consiguió la llegada de ellos dos que tenían experiencia, y más Rubén Picalú, que siempre fue nuestro gladiador en todos los torneos que nos acompañó a lo largo de este proceso, ¿no? Pica venía a darnos una solvencia, sobre todo a donde más lo necesitábamos, que era abajo del aro, ¿no? Un león. Bajo los tableros vos tenés asegurado el rebote defensivo, él siempre jugando cerca del cesto, con un amor propio y por sobre todo una disciplina. Algo que cuidábamos todos. Muchas veces, más de una vez, hemos dicho que Pica no se resfríe, que Pica no tenga problemas, porque si no entrábamos con
a estar volando a 10.000 metros de altura y con un solo motor. Entonces, Fernando Esmol fue la alegría de ese equipo, en todos los sentidos, porque era el goleador, pero también por sus bromas con sus compañeros. Saca el lanzamiento de Esmol, triple. Casi nunca llegábamos un día antes, porque económicamente no se podía. Entonces llegábamos el día del partido o la noche, previa únicamente para dormir. En cambio ahora cuando se viaja ya con este contexto nuevo, siempre se está el día anterior a la mañana. En ese tiempo se usaban mucho los canjes de club con club. Y bueno, aquí ponerle los recibían en algún lugar y allá nos íbamos, no sabíamos a dónde nos podían recibir. Y bueno, me acuerdo que nos tocó un tiempo, paramos en una gendarmería. Regimiento dormíamos 14 cuchetas. Todos, chofer, utilero, dirigente, jugadores, tac, 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 tac. 7 de la mañana escuchábamos a los militares, ¿sí? Batallón, arriba. Y nos levantábamos a desayunar. Mosquito, lleven off, muchachos. Ese era el pedido. Por ahí ahora lleven barbijo, esa época era lleven off. Me acuerdo que renegábamos porque el amigo Richard Dulli, que era planillero, al estar todo en el mismo lugar, bueno, el gordo roncaba y no dejaba dormir, le volaban todas las cosas. Richard Dulli era una locomotora, ta, 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 así se escuchaban. Bueno, pero eso era lo divertido y lo bueno de los grupos, ¿no? Por ahí había unas cabañas de UPCN y íbamos ahí, 4 en cada cabaña. Y era una joda eso. Y bueno, Fernando tiene sus cosas. Y lo teníamos a Fernando, que era impresionante. Un día le puso un caballo adentro de la pieza Nocioni, por ejemplo. A Nocioni durmiendo y el gremio de UPCN allá en Santa Fe tiene larguísimo el predio, hay caballos, vacas. Y fueron a buscar un caballo, lo trajeron, Nocioni dormía, lo metieron, cerraron la puerta. Se despertó Nocioni y vio un caballo ahí, un pon. Frente. Luego de ganar la zona norte, debe enfrentar a un rival muy difícil, en todos los sentidos, porque tenía un equipo poderoso y porque además era el favorito para los medios de comunicación. Jugamos con Desventaja Deportiva en Formosa, la final de zona norte, donde metemos un partido de visitante y bueno, después nos clasificamos aquí. Y para quedar en la final con Olimpia de Venado Tuerto. Y yo creo que Olimpia, que tenía potencialmente más equipo que nosotros. Tenía ventaja. Y me parece que estaba todo preparado para la Vuelta a Olimpia con ventaja deportiva Olimpia. Porque eran 3 juegos en Venado Tuerto y 2 en Santiago. Era una institución que incluso había ganado la liga, o sea que tenían la experiencia como dirigentes y para poder armar el plantel y tenían un equipo para mí era de mayor envergadura que el nuestro. Nosotros mirábamos por la televisión 5 o 6 años atrás, Arraca, Montequia, todo eso era Olimpia. Porque ellos ya habían estado en la A en Liga Nacional y querían volver. Un rival duro que no conocíamos. Creo que nosotros íbamos con mucha expectativa, pero íbamos a jugar con un grande, digamos. Todos decían, vuelve Olimpia. Nos fuimos con toda la expectativa Imagínate un equipo histórico de la Liga. Olimpia era un equipo histórico ya. Y bueno, tenía un equipo, una mezcla de juventud con algunos jugadores de experiencia. Jugamos un muy buen primer partido, que nosotros ahí no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. El equipo estaba muy bien, Cacho nos daba mucha confianza, pero nosotros no sabíamos. Vos cuando entras a la cancha te das cuenta para qué estás. Y en el primer partido nos dimos cuenta que fuimos ganando todo el partido y perdimos al final por un doble, que se podía. Y también sabíamos que no había que ir a un quinto juego.
Quinza da el primer paso para ganar el ascenso en Santa Fe luego del primer partido. Se da cuenta que Olimpia no era un cuco y que se le podía ganar, lo cual lo concreta en el segundo partido. Los santafesinos no toleraron la derrota. Y bueno, así fue, tuvimos la suerte de ganar el segundo partido y en las historias de siempre ahí sí fue difícil salir del estadio, ¿no? Porque también ellos eran bastante bravos, no podíamos salir de la cancha primero para ir hacia los vestuarios, porque se habían puesto en una columna con una policía localista que no nos protegía lo que debía, entonces no podíamos salir de la cancha hasta el vestuario. Donde salimos vivos por gracia de Dios, porque se armó un zafarrancho en... Sí, fue fulero. Me acuerdo que hubo ahí un par de incidentes y que yo estaba atrás de Sergio Ale por la duda y lo dejaba. Pero sí, fue, como te digo, una cancha con mucha historia en la Liga Nacional y les costó aceptar la derrota porque estaban seguros que ascendían ellos, ¿no? Nos costó salir, era muy difícil ganarle a Olimpia de Venado Tuerto y el famoso apriete, o sea, el tema de no soportar de que Quimsa le haya robado un partido que sabían que era trasladar prácticamente a Santiago del Estero. Ellos tenían, la gente de Olimpia tenía la ventaja deportiva. Sí, fue bastante difícil jugar de visitante ahí, ¿no? Y bueno, después de un largo rato, con la protección de los grandes, de Velázquez, de Ale y de Picalú, y corriendo nos tuvimos que meter en el vestuario y después ahí permanecer, no sé, por más de una hora, casi con seguridad, dentro del vestuario, hasta que se vayan todos, y después la policía nos escoltó 2, 3 camionetas al colectivo. Volvemos sin dormir allá rapidísimo. Después del triunfo en Santa Fe, la serie queda 1-1 y se tiene que jugar tercer y cuarto partido en el Estadio Ciudad. Se genera una gran expectativa en toda la provincia y la gente desborda el Estadio Ciudad. Los dos equipos merecían jugar esa final y bueno, por suerte nosotros lo hemos hecho con un poco más de claridad, con mucho corazón que lo buscábamos y por supuesto que la gente también ha acompañado y eso juega, ¿no? En ese tipo de partido juega. La gente hacía cola hasta la calle Buenos Aires, daba la vuelta para comprar las entradas que se vendían generalmente un día antes del juego. Y eso se vio reflejado en la presencia. Ese día la gente colgaba de donde podía, estaban exactamente en las paredes, no tenía esta infraestructura, pero... Ese día aquí el estadio reventaba, porque todo el mundo pensaba que totalmente agotadas. El día ese ya no tenías cómo conseguir entrada. Y venía todo Santiago. Y cuando salimos al tercer partido, lo que vimos aquí era impresionante. Acá había en las columnas gente, colgada ahí, había gente ahí arriba que es muy peligroso, en donde están las luces. Creo que, no sé, decían 6.000, 7.000 personas en un estadio que es para 5.000. No podemos saber. El cuarto partido, Quimsa comienza perdiendo, pero logra recuperarse y ganarlo con comodidad. Y entonces la fiesta se desata antes de tiempo. Teníamos muchas esperanzas de que podíamos ganar, muchas esperanzas. Dijimos que no se podía escapar por lo que vimos. Una presentación espectacular, fue como estilo con música, con luces. Estábamos copados, nosotros veníamos de jugar torneo local, Liga C, Liga B, y esto salió como parecía la NBA para nosotros. Me acuerdo que por primera vez en la presentación del equipo, con no sé cuántas personas, pero más de 6.000 personas seguro, se apagaron las luces, hicimos una entrada ahí tipo NBA, un show, empezábamos con el show.
Bueno, fue una alegría inmensa, ¿no? Lograr un título así. Ese cuarto partido acá, el 3-1, fue una locura, íbamos perdiendo. Yo creo que del otro lado el equipo también juega, entonces ellos sabían jugar muy bien el primer tiempo, nos llevaban 9 puntos y el segundo tiempo los matamos y creo que ganamos por 15, muy bueno. Una victoria sufrida, pero justa el tercer partido, y después el segundo que ya lo gana con más comodidad y que se lo empieza a celebrar anticipadamente. Hemos compartido con tanta gente linda que vino a la cancha que no había un lugar para entrar, ¿no? Sentir eso es único, ¿no? Es algo que de cierta forma te das cuenta que te valoraban. Recuerdo que cuando terminó el partido yo, mi viejo siempre estaba en lo que era aquí la tribuna, bueno, ahora no existe, pero y estaba el alambrado y él siempre estaba sentado en el mismo lugar. Y terminó el partido y yo salí corriendo, trepé el alambrado para darle un abrazo a él arriba. Bueno, eso es algo que siempre va a estar grabado en mi memoria, ¿no? Y bueno, y para mí el agradecimiento hacia los jugadores, ¿no? Y a los dirigentes de esa época, para mí fue algo grandioso. Creo que ha sido el volver a surgir del básquet santiagueño, ¿no? Un poco, y un poco el contagiar a la afición lo que es Quimsa, ¿no? Creo que mucha gente que hoy es simpatizante de Quimsa se hizo hincha en ese momento. Creo que ahí Quimsa termina de redondear esto de ser el equipo de la provincia.